La decrépita estructura del antiguo hospital abandonado me hacía señas desde hacía años. Su fachada ruinosa, plagada de ventanas rotas que parecían mirar dentro de mi alma, evocaba terror y fascinación dentro de mí. Entonces, cuando se presentó la oportunidad, no pude resistirme sino aventurarme hacia adentro, buscando desentrañar las historias no contadas que se encuentran más allá de esos muros amenazadores. Ajeno al inminente encuentro con lo sobrenatural, la oscuridad que caía pintó un entorno inquietante mientras me aventuraba más hacia los pasillos olvidados. En medio de los ecos de mis propias respiraciones aprensivas, los débiles restos de antiguos equipos medicinales y armazones de cama sirvieron como artefactos inquietantes del pasado olvidado del hospital. La intensidad de los latidos de mi corazón aumentó rápidamente, vibrando a través de las paredes huecas como el eco distante de un tambor de guerra. El silencio que una vez prevaleció fue interrumpido por una serie de golpes ensordecedores de la oscuridad. Sorprendido, giré en la dirección del ruido, pero me encontré con el inquietante vacío de un ala de hospital olvidada hace mucho tiempo. Mi entorno se ahogó en un aire espeso y asfixiante, distinto del olor normal a descomposición que comúnmente atrapaba. Mientras avanzaba con cautela, los gritos roncos de las almas que sufrían resonaron en las salas abandonadas. El aire se volvió más denso, llenando mis pulmones con el aura de desesperación y angustia que permaneció allí durante décadas. El eco de mis pasos empezó a mezclarse con susurros lejanos, tejiendo una sinfonía de angustia espectral. Las luces fluorescentes parpadeantes proyectan sombras danzantes sobre las paredes que se desprenden. Mirando hacia pasillos laberínticos, me encontré hundiéndome lentamente en un estado de confusión surrealista. Una disonancia entre el diseño físico del hospital abandonado y el diseño incorpóreo que parecía poseer era angustiosa. El camino que estaba recorriendo era maravillosamente siniestro, envuelto en incertidumbre y pavor. Poco a poco, los fantasmas del pasado comenzaron a materializarse, sus formas translúcidas se balanceaban como apariciones a la diáfana luz de la luna. Cada paso que di fue como cruzar un umbral hacia un mundo gobernado por entidades espectrales, un mundo entrelazado con lo real, pero horriblemente distorsionado. Una sensación de terror inexplicable se apoderó de mí, provocando que mis pasos flaquearan. Mis sentidos fueron atacados por el toque frío de presencias invisibles, sus manos espectrales tirando y empujando mientras intentaban comunicar su difícil situación. Mi corazón se aceleró mientras sus gemidos parecían sumergirme en un mar de desesperación. El hospital, que alguna vez fue un santuario, había mutado en un caldo de cultivo para entidades angustiadas unidas a su espiral mortal. A pesar del ferviente impulso de huir, me sentí obligado a descubrir la verdad que los mantenía confinados en este decrépito edificio. Un gemido de angustiosa tristeza resonó por los pasillos, presagio de la siniestra revelación que esperaba. El frío anormal se intensificó, solidificando la amalgama de una atmósfera infundida por el trauma. Desesperado por obtener respuestas, abrumado por el miedo, sucumbí al desorientador laberinto del inexplicable diseño del hospital. Era como si el espacio físico se estuviera alterando, su forma, dimensión y características en constante cambio, agravando mi confusión. El tiempo ya no se adhirió a su norma en ese ambiente siniestro. Segundos se prolongaron, extendiéndose hasta la eternidad mientras la inquietante sinfonía de gemidos desesperados y susurros etéreos me envolvía. Cada nota fue un catalizador premonitorio, espesando el aire con amenaza y temor. De hecho, me conmoví con sus canciones, historias de dificultades y muerte. A medida que avanzaba más profundamente, la apariencia de vida comenzó a desmoronarse hasta convertirse en una vorágine de tumulto espectral. Un destello de luz iluminó momentáneamente las desgarradoras siluetas de almas atormentadas entrelazadas con los estériles lechos blancos. Se repitió una escena del pasado, un ciclo constante de tormento inquietante. En la trastornada galería de fantasmas, algunos espectros emergieron de detrás de las puertas, mientras que otros aparecieron de la nada. Sus violentos gemidos crecieron, fusionándose con la angustiosa melodía del mal funcionamiento del equipo médico. El ritmo ensordecedor fue mi guía a través del laberinto del hospital paranormal. Me topé con una habitación con las puertas crujiendo, dejando al descubierto un antiguo quirófano. Bajo el resplandor espectral de la luna, la mesa, que alguna vez fue una plataforma para la desesperada batalla contra la muerte, era una espeluznante pieza central de la macabra actuación que estaba a punto de comenzar. Los espectros comenzaron a converger y formar una congregación inquietante alrededor de la mesa de operaciones. Uno por uno, su mirada pareció fijarse en mí, comunicando historias de cómo enfrentaron su desaparición dentro de estos mismos muros. Sus expresiones, grabadas en perpetuo miedo, giraban con narrativas espectrales de sus últimos momentos. Mientras observaba los inquietantes espectáculos que ofrecía el antiguo quirófano, se produjo un cambio repentino en las energías atmosféricas que me rodeaban.
Las corrientes de aire frías se convirtieron en violentos vendavales, las luces de lo alto se atenuaron hasta convertirse en un brillo espectral, y las antiguas sombras giraron para mirar a una entidad malévola que emergió de un rincón desprovisto de luz. Al imponerse sobre nosotros, la entidad exudaba oscuridad, un poder que contaminaba la atmósfera ambiental con un temor desesperado. Los murmullos torturados de los fantasmas atormentados dieron paso a un silencio inquietante, cada figura espectral emitía un tono de terror en su resplandor. La entidad extendió la mano y el aire se adelgazó mientras su agarre helado envolvía mi garganta. Mi voz, mi capacidad para interactuar con este reino etéreo estaba suspendida. En un intento desesperado por luchar contra el vacío de las garras, sofocé un grito, consecuencia del creciente temor interior. Los mascarones de proa de la congregación espectral, alguna vez empañados por el terror, ahora reflejaban una leve apariencia de esperanza. Con un esfuerzo concertado, me prestaron sus energías etéreas, intentando romper las cadenas que nos unían a ellos y a mí a ese lugar abandonado. La antigua inquietud fue destrozada por una poderosa oleada de energía que dispersó a la entidad malévola, disipándose su silueta oscura en el ambiente espectral. Gemidos victoriosos de los espectros mezclados con los corales melódicos de los muertos eufóricos, celebrando su nueva liberación. Los muertos victoriosos me infundieron la energía de sus almas liberadas, otorgándome la fuerza para escapar del hospital espectral y regresar al reino de los vivos. La resurrección de la cálida luz del sol me saludó, marcando el amanecer de un nuevo día, libre de las inquietantes huellas de la infestación espectral. Con una profunda sensación de alivio y un nuevo respeto por lo desconocido, me volví para echar un último vistazo. La alguna vez aterradora silueta del decrépito hospital ahora permanecía en silencio bajo los brillantes rayos del sol de la mañana. Mi viaje al pasado y de regreso al presente quedó ahora incrustado en mis recuerdos para siempre, una experiencia convincente y humillante que edificó mi existencia. A medida que pasa el tiempo, el escalofriante ejemplo se desvanece en una mera historia del pasado. Sin embargo, los susurros espectrales todavía atormentan mis recuerdos, recordándome el vínculo atemporal entre el reino de los vivos y las sombras de los difuntos. El hospital abandonado, que alguna vez fue un pozo negro de desesperación, refleja una nueva tranquilidad, que da testimonio del viaje transformador que ocurrió en su interior. Atrapados entre el péndulo oscilante de la realidad y el mundo misterioso más allá de mi comprensión, las narrativas del difunto continúan perplejándome e intrigándome. Hay reinos de existencia, mundos alejados de nuestra encarnación física, pero intrincadamente ligados a nuestro mundo. Susurran, se lamentan, tejiendo historias que solo unos pocos están destinados a comprender. En cuanto a mí, ahora soy consciente de la coexistencia de nuestro mundo, y de aquellos que están más allá del velo de la mortalidad. A partir de la desgarradora experiencia, me di cuenta de que no todos los seres que encontramos son del reino físico. Hay entidades, hay almas, que existen más allá de nuestra percepción de la vida, existiendo eternamente en una dimensión diferente del tiempo. Los acontecimientos de esa fatídica noche han impactado profundamente mi vida, alterando mi percepción de la existencia y el más allá. El reconocimiento de este paralelismo, de los corredores entrelazados que unen nuestro reino y el más allá, ha infundido un renovado sentido de propósito y reverencia por lo desconocido que hay dentro de mí. Aunque desalentadora e inexplicable, la experiencia ha ampliado los horizontes de mi entendimiento, encendiendo un ferviente deseo de profundizar en reinos desconocidos. El llamado de los ecos espectrales aún persiste dentro de mí, susurrando historias de destinos imprevistos en el camino menos transitado, un viaje marcado por el coraje de quitar el velo de la mortalidad. Hoy, mientras estoy ante ustedes tejiendo esta historia bizantina de horror e iluminación, mi esfuerzo es simplemente vocalizar mi experiencia. No somos más que transitorios fugaces en los pasillos del tiempo, y es imperativo atravesar estos corredores ecoicos con respeto y comprensión. Todo empezó con un hospital abandonado, encarnación de la morbilidad que poco a poco se transformó en un maestro de lo desconocido. Cada ladrillo, cada rincón, cada eco en el vacío reflejaba una vibrante saga de existencia e inexistencia. Y en estos ecos, sigo entretejido en historias que se extienden por los reinos. Las entidades que encontré son testimonios de las experiencias no resueltas que habitan el espacio entre su mundo y el nuestro. ¿Debían ser percibidos como meros productos de mi imaginación hiperactiva, o son en realidad fragmentos de existencia, que todavía anhelan el lugar que les corresponde en el esquema cósmico de las cosas? Eso, amigos míos, es un enigma que les dejo resolver. Por ahora, los vientos aulladores transmiten susurros distantes de vidas incumplidas, su prueba y tribulación grabadas en las líneas de tiempo de la existencia. El familiar sonido del reloj del hospital, una nota de amonestación,
continúa reprendiéndome con ecos de un pasado olvidado, pidiéndome que regrese para descubrir más tiempos y cuentos olvidados. Entonces, mientras las sombras del pasado continúan siguiéndome, me vuelvo hacia lo desconocido para mirar la oscuridad a sus ojos. Armado con el conocimiento y el respeto por quienes habitan el paisaje intangible de lo sobrenatural, respondo a sus llamados, dispuesto a sumergirme una vez más en sus cuentos. Una última mirada atrás la acogedora morada del difunto, el hospital abandonado, se sienta en silencio, esperando mi regreso. Los vientos transmiten historias susurradas, el susurro deja recordatorios de la exploración aún por emprender. Y ahí está, un enigma enigmático, un monumento del pasado, una señal para el futuro, resonando, llamando. Hasta ese viaje esperado, acepto la sabiduría que un simple ser humano tiene el privilegio de captar. En un universo lleno de enigmas y anomalías, debemos aprender a reconocer y respetar la convivencia de los innumerables reinos que atraviesan los rayos de nuestra realidad. Y con esa percepción ampliando nuestras lentes, el viaje continúa. Con este nuevo entendimiento, espero las narrativas que los vientos puedan susurrar, los ecos, los gemidos que aún puedan nacer en el palanquín del viento. Por ahora, esas son las experiencias que aprecio, que crean las consecuencias de una empresa desalentadora, una empresa en los fantasmas y las tierras espantosas del hospital espectral, una exploración, una historia de terror.